Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a empezar con este video que les grabé para poder unificar todos los videos que les envié la clase pasada. Eh, digamos que explicar el tema de neumática ahora en mis propios términos. Los temas que vamos a estar viendo de forma general pues es aire a presión, compresores, actuadores y sensores. Los videos que les envié hablan un poco de todo esto. Es decir, el aire a presión, pues que es generado por compresores, que son necesarios para realizar alguna clase de trabajo. Los compresores son equipos que simplemente toman aire de la atmósfera y lo comprimen en un tanque. Los actuadores son los elementos que ya realizan el trabajo y los sensores sirven como dispositivos auxiliares para automatizar este proceso. Al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve la neumática? Bueno, la neumática, un sistema neumático, pues nos va a servir en la industria, sí, es de utilidad en la industria para automatizar los procesos. No necesariamente sirve para automatizar, es decir, hay aplicaciones neumáticas para el uso de herramientas o manejo de algunos equipos y dispositivos que simplemente sirven para poder operar ese equipo. Pero una aplicación importante de la neumática hoy en día es el de la automatización. Nosotros como ingenieros industriales es la aplicación que nos interesa, cómo automatizar un proceso. En ese caso, en este dibujo que vemos acá, pues vemos un dibujo en blanco y negro, pero vemos mangueras, vemos vemos el color azul resaltado, ¿no? ¿Y qué es lo que está resaltado? Pues son mangueras y la marca de la empresa que distribuye estos dispositivos, que en este caso es Festo. Entonces, eh, vemos todo esto que son mangueras azules, pues es aire a presión. Precisamente por eso pusieron esta foto pues es de Festo, de la empresa Festo, y tiene esta foto precisamente para resaltar sus mangueras, ¿no? Que el aire comprimido, es decir, el sistema neumático, está en todos lados. Todo lo que vemos acá funciona con aire a presión y electricidad, que bueno, a esta parte técnica de la electricidad en automatismo se le llama electrotecnia, pero la electrotecnia no es de interés para esta asignatura. De hecho, inclusive el tema de neumática para esta asignatura es realmente una introducción, no abordamos la neumática en todos sus aspectos. Realmente es una mera introducción para que cuando estemos en la industria, pues veamos un compresor, sepamos de qué está hablando, de qué estamos, o sea, sepamos qué es lo que estamos viendo, cómo funciona, cómo opera, qué es lo que sale de ese compresor, cómo funcionan los circuitos neumáticos, que están compuestos de ciertos elementos, y pues no seamos el niño nuevo en la fábrica, ¿no? Que no sabe nada. Bien, vamos a comenzar con un video. Bien, acá pues explicándoles, ¿no?, algo importante, pues que simplemente todas las empresas que tienen algún sistema de producción automático seguramente tienen pues sistemas neumáticos. Es decir, un gran porcentaje de los automatismos funcionan con aire a presión. ¿Por qué? Pues porque es barato de producir, es barato de transportar, tienen ciertas ventajas los dispositivos que funcionan con aire. Por ejemplo, en este caso, pues acá estamos viendo una especie de émbolos que están bajando, ¿no? Esto que vemos acá, este bracito que va acomodando las cajas, pues esta ventosa que recoge las cajitas funciona con aire a presión. De hecho, hace circular el aire por la ventosa de tal manera que genera un vacío. Es decir, este sistema no funciona con un sistema de vacío, no tenemos un sistema de succión, sino que el mismo aire comprimido pasa por este dispositivo, por la ventosa, de tal manera que genera vacío en la ventosa, pero no estamos utilizando vacío en el equipo como tal. Y bueno, podemos utilizar el mismo principio del aire a presión para poder realizar distintas operaciones. Bueno, lo primero que nos debería de estar importando pues es cómo rayos generamos aire a presión. Existen diversos equipos que sirven para generar aire a presión, estos equipos se le llaman compresores, pero de estos compresores el más importante y el que se utiliza en todas las industrias, salvo aplicaciones especiales, es el compresor
de tipo reciprocante, es decir, la tecnología del compresor es reciprocante. ¿Por qué se llama reciprocante? Porque el compresor, esto que vemos acá, de hecho, este cuadrito que ven acá, que tiene estas especialetas, corresponde a esto. Y este núcleo que vemos acá, esta parte así como que hexagonal, pues corresponde a esta zona. Se le llama reciprocante porque este compresor lo que hace es girar, está rotando, y al estar rotando, este émbolo sube y baja de forma repetida, haciendo que succione aire de este lado, succiona aire a este espacio, y después lo tira para este lado. Acá tiene unas válvulas que son las que controlan que una vez que se succiona el aire, nada más se pueda regresar por acá. Entonces tiene una especie de válvulas check. Entonces succiona aire, lo almacena y lo comprime. Este tipo de compresor que tenemos acá es un compresor de 3 etapas. ¿Por qué se le llama de 3 etapas? Hace este ciclo de compresión una vez y pasa a un siguiente compresor. Entonces el aire, digamos que entra da una vuelta, vuelve a entrar, da otra vuelta, vuelve a entrar y después ya se almacena al tanque. ¿Por qué se utilizan compresores de varias etapas? Para lograr presiones de aire mayores. Los compresores de una sola etapa pueden comprimir el aire hasta cierto punto. Después se empiezan a agachar. No, de agachar es que de repente ya no pueden seguir comprimiendo el aire. Es decir, ya no tiene la capacidad de seguirlo comprimiendo. Normalmente los compresores que podemos encontrar en el mercado son de hasta 4 etapas. ¿Por qué de hasta 4 etapas? Porque el aire se calienta mientras lo comprimimos. Recuerden que cuando vimos el tema de refrigeración, cuando utilizas aerosol, algún desodorante en aerosol y sentimos frío o sentimos que se enfría la lata, ese frío es porque se está expandiendo el gas. Por el lado contrario, cuando comprimimos el gas, el aire o un gas cualquiera se calienta porque está convirtiendo la energía la energía interna está convirtiendo en calor, y ese calor pues finalmente se representa en un incremento en la temperatura. Entonces, de hecho, si tú agarras un compresor que está trabajando, toda esta parte del compresor empieza a calentarse, que es el metal por donde está comprimiendo el aire, ¿no? De hecho, estas cositas que vemos acá, estas cositas se llaman aletas de enfriamiento. ¿Para qué sirven estas aletas? Pues para ir refrigerando pues, el compresor. Como es un elemento mecánico, perdón, metálico, se empieza a calentar y al calentarse se dilata. Al dilatarse y expandirse, puede expandirse lo suficiente para que se cierre esto y deje de pasar, deje de estar pasando o estar funcionando el pistón pues en su movimiento vertical. Digamos que se estrangula y pues puede llegar como que a atascarse. Pues para evitar esto, el compresor tiene que estar refrigerado. Entonces, estas aletas que vemos acá, sus aletas de enfriamiento, pues son las que buscan o tienen la función de disipar el calor que se esté generando. Para poder mover esto, pues realmente lo podemos realizar con cualquier movimiento mecánico oscilatorio. En este caso, cualquier compresor utiliza un motor. Este es un motor eléctrico tradicional. Es un motor que tiene una banda, ahí está acá la banda, mueve esta polea, que es la polea del compresor. Y finalmente, pues acá este motor tiene su poleita y está moviendo el compresor, Obviamente se truena el motor, pues ya no tienes con qué mover el compresor. Entonces, muchas veces lo que se truena en un compresor es el motor, se llega a quemar el motor. Bueno, algunas cosas particulares, el aire mientras está comprimiendo está calentando, lo que implica que todo este tanque termina estando caliente. Si tú ves un tanque que recién acaba de terminar de funcionar y tocas el tanque, este tanque está calentito. No necesariamente está hirviendo, muchas veces está a una temperatura tolerable que lo puedes tocar, pero está caliente, bastante caliente. Otra característica importante en los compresores es que, por ejemplo, estas bandas pues giran rápido. Y normalmente, como los compresores requieren fuerza, la potencia de estos motores suele ser elevada, entre 1 caballo, 5 caballos, 10 caballos, dependiendo del tamaño del compresor. Y una banda de estas puede ser muy peligrosa, pues girando a altas velocidades y con la fuerza que pudiera tener el motor. Pues bueno, si metes tu dedito allá, despídete de tu dedo. Entonces, para evitar accidentes industriales, se suele cubrir la parte de la banda con una especie de pantalla, que vemos acá es un protector metálico,
que rodea toda la parte de las poleas y la banda, para que cualquier operador o persona, ¿no?, que estuviera cerca y se apoyara sobre esto, pues no toque la banda. La banda puede bajar un trapo, una camisa, algo, pues obviamente al jalarlo te va a llevar a ti, ¿no? Y te vas a llevar un buen susto y un buen trancazo y vas a llorar. Este tipo de compresores, como el que tenemos acá, es igualito, es reciprocante, pero pues ya tiene todo empaquetado. Acá debe tener el motorcito, por acá debe tener el compresorcito, un compresor bebé, y tiene todo este envoltorio de plástico, porque seguramente acá tiene igual una polea, una bandita, algo, y pues para evitar que la gente se accidente, pues acá ya tienen un plástico que cubre todo. Bueno, además este es un compresor de uso como que semi pesado, es un compresor que se puede encontrar en pequeños talleres. Y pues bueno, en los pequeños talleres no suelen tomar todas las medidas de seguridad que normalmente se toman en cuenta en la industria. Entonces, pues los fabricantes de este tipo de compresores pues buscan obtener pues, las mejores condiciones de seguridad y lo logran a través de este tipo de mecanismos, ¿no? Teniendo un chasis acá metálico para evitar golpes directos a la maquinaria, envolviendo toda esta maquinaria con plástico para que la gente no lo toque, y que obviamente las partes que sean metálicas, que están calientes, pues la gente no pueda tener mucho acceso. Bueno, eso es lo importante en cuanto a compresores. El compresor es el elemento generador de aire a presión. La mayor parte de los compresores, si no es que todos los compresores pues decentes, tienen que tener un manómetro que va a indicar la presión pues a la que está llenándose el tanque. También tienen un regulador, esta es una perilla reguladora. Tienen esta es su salida, es un conector rápido de la salida ya del aire a presión. Y por acá tienen un presostato. El presostato es un equipo que busca tiene la función de controlar la generación de aire. Tienen la función de controlar el encendido y el apago del compresor. Los compresores, una vez que llenó el tanque, pues ya tienes el aire, ya tienes aire a presión disponible. Entonces, una vez que se generó el aire a presión, el presostato lo que hace es pues revisar o medir que ya se generó cierta presión en el tanque y le manda una orden al motor de apagarse. Obviamente, si apagas el motor, pues el compresor se apagó. Así es como funciona, ¿no? El control de un compresor, apagando el motor y apagarse todo. Entonces, una característica de los compresores, o mejor dicho, de los tanques de los compresores, es que finalmente el tamaño del tanque depende de qué tanto aire a presión vayas a utilizar en tu planta, en tu fábrica, en tu taller, etc. Obviamente, si tú utilizas poco aire y tienes un compresor muy grande, o sea, un tanque muy grande, pues el compresor va a tardar en volver a arrancar. Entonces, hasta que no te gastes, digamos, el aire a presión que esté en tu tanque, pues no vuelve a arrancar el compresor. Entonces, normalmente el tamaño del tanque se toma en cuenta con respecto al volumen o caudal de aire que se esté utilizando. Por ejemplo, de hecho, en la Facultad de Ingeniería Química tenemos dos compresores. Bueno, tenemos un compresor así, pero tenemos dos tanques de estos. O sea, tenemos solamente una máquina generadora y la facultad compró un tanque adicional, los puso como que los comunicó, digamos, en paralelo para que tengas un doble volumen, ¿no?, de almacenamiento y no esté trabajando a cada rato la máquina. De hecho, lo que más consumo genera en una máquina que tiene un motor, pues es el encendido del equipo. Cada vez que enciendes un equipo, durante el encendido, el consumo del amperaje es mucho más alto. O sea, digamos que lo arrancas, se sube el amperaje y después ya se estabiliza su consumo normal. Entonces, estos picos de consumo son los que a veces elevan, pues, ahora sí que el consumo de luz. Bien, el siguiente tema, algo importante que en la neumática, como en un montón de áreas ingenieriles, todos los planes, diseños se expresan a través de diagramas neumáticos en este caso. Los diagramas neumáticos lucen de esta manera. Cada simbolito pues representa algo. Por ejemplo, en este diagrama neumático, el suministro de aire a presión se simboliza con este triangulito que vemos acá.
Entonces, no simboliza un compresor, sino simboliza que por acá está entrando el aire a presión. De hecho, todo el compresor como tal se puede simbolizar, es decir, existen símbolos para representar que tienes un tanque neumático, que tienes un manómetro, un motor con un compresor. Hay simbolitos para todos los elementos de un compresor de aire. Sin embargo, ese simbolito, ese triangulito representa el suministro de aire a presión. Después de que tenemos aire a presión, colocamos siempre una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se representa, bueno, todos los elementos de una unidad de mantenimiento se representan a través de este cuadrito. Si esta línea puntea, todo lo que está acá adentro representa la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es un equipo que sirve para acondicionar el aire. Cuando nosotros comprimimos el aire, recuerden que, pues bueno, el aire pues realmente tiene cierta humedad. Acá en Yucatán, pues, la humedad es mayor, entre el 60, 70, y cuando llueve, pues está prácticamente al 100% la humedad acá en Mérida. Bueno, los elementos que utilizan aire, como los cilindros, las válvulas, todo lo que vaya ya a consumir el aire como tal, debe ser aire libre de humedad, aire libre de agua. Entonces, para que puedan trabajar, hay que quitarles esa agua o esa humedad. Y segundo, todos los elementos también requieren estar lubricados, requieren estar aceitados. Entonces, las unidades de mantenimiento sirven para acondicionar el aire. Esta primera unidad, por ejemplo, sirve para eliminar gotitas de agua. Esto que vemos acá sirve para regular la presión del aire. Esto es el manómetro que mide la presión y esto es la perilla. Y esta unidad de acá es la que sirve para lubricar el aire. Bueno, cuando está operando uno de estos equipos, por acá se conecta la alimentación y por acá la salida. ¿De qué manera funcionan estos equipos? Se supone que en un video anterior vieron que entra el aire, gira de forma como que en espiral, vuelve a subir y en este giro tira ciertas gotitas de agua. Se regula acá la presión y acá este depósito está normalmente lleno de aceite. Por la manera en la que circula el aire, pues digamos que se atomiza el aceite y ya sale aire seco y lubricado. Bueno, ¿por qué en la entrada tenemos gotitas de agua? Cuando nosotros comprimimos el aire gracias a un compresor, cuando lo comprimimos en un tanque, pues bueno, todo el agua que estaba evaporada por ejemplo, no sé, en 10 metros cúbicos de aire, cuando la comprimimos, pues ocupa un espacio mucho más reducido. Supongamos que ocupan 10 metros cúbicos de aire, ocupan, no sé, 0.5 metros cúbicos de aire a presión. Pues el vapor de agua, cuando lo comprimimos, se condensa. Entonces, normalmente en los fondos de estos tanques de compresores se forma un charquito de agua. Ese charquito de agua, primero que nada, los compresores tienen acá una purga para estar quitando el agua, pero por más, cuando sale el aire de acá y se va a la unidad de mantenimiento, pues sale el agua con agua atomizada. Pues esa agua atomizada se quita en este dispositivo. Esto que ven acá es una especie de botoncito que cuando eso se llena de agua se presiona y se purga el agua con los condensados. Entonces, unidad de mantenimiento se simboliza con esto. Todo esto representa la unidad de mantenimiento. Esto, por ejemplo, que vemos acá, representa esto. Esto que vemos acá representa esta unidad, este regulador de presión. Este es el manómetro, que es esta partecita. Bueno, me parece que, en este caso no está teniendo la unidad lubricadora, pero hay diferentes diagramas que ya incluyen, de hecho, hasta más equipos, ¿no?, de acondicionamiento de aire. Bueno, el siguiente elemento en este diagrama, pues son las válvulas neumáticas. Las válvulas neumáticas son los dispositivos que permiten que el flujo de aire pase o no pase o lo cambie de dirección. Las válvulas las expresamos con estos cuadraditos. Ahorita voy a explicar qué significa cada simbolito. Son estos cuadraditos. Pero bueno, acá como estamos viendo, pues tiene un botoncito, ¿no? Entonces yo presiono el botón y activo la válvula. Ahí te explico qué significa cada uno de estos elementos, porque hay que explicarlos de forma individual. Otro tipo de válvulita tenemos ahora acá.
por ejemplo, donde su accionamiento es un rodillo, es un rodillito. Esto es cuando, por ejemplo, un producto o una caja, por ejemplo, llega al final de una banda, pues la caja choca con esto y activa, ¿no?, la válvula. Es decir, de repente dice, deja que pase aire para que suceda alguna acción, o ahora empuje en la caja a otro lado. Esta es otra válvula, por ejemplo, distinta. Y al final tenemos acá arriba el actuador. Los actuadores pues ya son los elementos que sirven para realizar trabajo. Al fin y al cabo, todo el sistema neumático tiene el objetivo de convertir el aire a presión a un trabajo específico, que puede ser mover una caja, cerrarlas, poner tapitas, transportar el producto, girarlo, recogerlo. No sé, los actuadores normalmente tienen esta forma, una forma de cilindros. Sin embargo, aunque funcionan con aire, pueden realizar varias tareas más allá de simplemente sacar un émbolo. Ahí pues obviamente los fabricantes se le han ingeniado para usar el aire a presión para convertir ese trabajo, o sea, para convertir el aire a presión en un trabajo muy especializado. Bueno, otros elementos pues son algo obvio, ¿no?, que son las mangueras. La manera de conectar todos estos elementos pues es a través de mangueras. Por ejemplo, esta válvula se conecta con esta otra válvula pues a través de una manguera. Esas mangueras, pues para poder conectarse requieren una especie de conectores. Esos conectores se le conocen como conectores Raccord. Por ejemplo, como pueden ver acá en esta imagen, tienes una conexión roscada y este conector Raccord, digamos que se rosca de este lado y por acá arriba ya se conecta la manguera. Entonces, normalmente todo este tipo de válvulas, este tipo de elementos, hasta los compresores, se les suelen poner conectores Raccord. Los conectores Raccord tienen una característica importante. Acá no se alcanzan a ver, pero acá es donde se ensarta la manguera. Esas mangueras suelen ser lisas. Se ensarta la manguera y tienen la propiedad de que mientras más presión haya en la manguera o en las vías, la manguera pues va a tratar de escaparse, va a tratar de salir. Y los conectores Raccord pues tienen la particularidad que mientras más tratas de jalar la manguera, más se presionan. Esta tecnología se inventó precisamente para evitar accidentes. En muchas ocasiones, pues las mangueras cuando se salían de sus conectores, daban chicotazos. Al tener aire a presión, pues la manguera empezaba a oscilar por todos lados, dando chicotazos. Y esos chicotazos, pues, pueden lastimar a una persona, pueden sacarte un ojo, pueden causar accidentes industriales. Entonces, para evitar esos accidentes, inventaron ese tipo de conectores, que son ampliamente utilizados en todo el mundo. La manera, de hecho, de sacar las mangueras es presionando esta bolita, ¿no?, esta especie de conector de plástico. Se sume el conector y se puede ya retirar la manguera. Pero solamente tirando la manguera cuando la tiras se atora más, se atasca más. Es decir, no sale. A mí me pasó un pequeño accidente con una manguera a presión que la desconecté sin cerrar la válvula de aire y sin aliviar de presión el sistema. Creo que cerré la válvula, pero no alivié de presión todo el sistema. Saqué una manguera y pues me tiró un chicotazo, pero pues bueno, no era una aplicación tan como que con mucha presión, pero sí experimenté qué es eso del chicotazo, ¿no? Bien, bueno, acá, por ejemplo, particularmente cómo unimos manguera con manguera, que es este punto que está acá, pues a través de otros conectores. En este caso, por ejemplo, tenemos un Raccord que es roscado acá y tiene dos salidas. O en este caso, también tenemos acá, pues, podemos conectar una manguera con un Raccord en forma de T. Entonces, simplemente llegan acá 3 mangueras. Esos conectores los hay muy baratos, los chinos, y los hay muy caros, los de buena marca. Un conector de buena marca de estos, pues te cuesta como 100 pesos. Algunos le pueden parecer caros, otros le pueden parecer baratos, pero cuando tienes que utilizar cientos de estas cositas en una instalación, pues ya se vuelve muy, muy costoso. Los chinos que tienen, pues terminan tronándose. Hay cosas chinas buenas, hay cosas chinas muy malas. Aunque la verdad cada vez mejoran más los chinos y hacen productos de muy buena calidad. Y pues siempre a un buen precio. Bueno, vamos a dividir todos estos elementos que les acabo de mencionar en 5 categorías. La primera categoría vamos a hablar de los equipos
de generación y acondicionamiento de aire. Estos equipos pues involucran el compresor y las unidades de mantenimiento, ¿no? Pero ahorita les explico. La segunda categoría, vamos a hablar de los actuadores, después las válvulas, los equipos de control y por último, pues otros, es decir, unos elementos que tienen más una función como de accesorios. En cuanto a generación y acondicionamiento de aire, vamos a incluir en este caso, pues, el compresor del que ya hablamos, las unidades de mantenimiento y otros equipos de acondicionamiento de aire. Estos equipos normalmente quitan gotitas de agua y lubrican el aire, pero hay aplicaciones muy especiales o aplicaciones sumamente automatizadas que buscas que la calidad de tu aire sea la adecuada para el uso de tus actuadores, tus válvulas, todos tus elementos. Entonces, para lograr un aire de buena calidad necesitas secarlo muy bien, pudiendo encontrar, de hecho, equipos de secado de aire. No solamente quitas las gotitas de agua, también secas por completo el aire. Entonces van a encontrar una gama de productos que simplemente sirven para acondicionar el aire, pudiendo encontrar también enfriadores del aire. Hay equipos que pues obviamente los compresores están produciendo aire al momento, pero el aire está caliente. Y si tienes una industria que está demandando todo el tiempo aire, pues el aire caliente enseguida lo estás utilizando. Entonces tienes equipos que pueden estar enfriando o refrigerando el aire para que no llegue el calor a todos sus actuadores. Porque si no, tarde o temprano, todos tus actuadores, todas tus válvulas, todo en tu planta va a estar caliente. Va a tocar tus equipos y vas a sentir que están sobrecalentando. Cuando realmente lo que está pasando es que el aire pues, que salió caliente de tus equipos generadores están calentando todos tus elementos. No es como que se estén calentando por el uso del equipo. Los siguientes elementos, pues los actuadores. Los actuadores los podemos encontrar de N formas, N tamaños, largos, diámetros, etc. Por ejemplo, acá podemos ver un actuador que tiene doble émbolo, quizás para lograr una mayor estabilidad o una aplicación muy particular. Acá tenemos actuadores muy particulares, por ejemplo estos, que es siempre un cilindrito, pero tiene acá dos estabilizadores. Tenemos acá un actuador que es de doble vástago, es decir, se mueve, sale de un lado, también del otro. Es decir, tiene un émbolo que puede salir tanto de este lado como de este lado, que por ejemplo puede servir para empujar una tapita, hacer que regrese, no sé, una aplicación particular. Este actuador que vemos acá abajo no es un émbolo que esté saliendo y esté regresando, sino que es una especie de husillo oscilatorio, es decir, lo que hace es que gira una pieza o regrese. Entonces, este tipo de actuadores internamente sí tiene un émbolo que se está moviendo, es decir, es una especie de émbolo roscado que tiene un engrane, entonces se mueve de izquierda, se mueve a la derecha y lo que hace finalmente es generar movimiento oscilatorio, que gire, por ejemplo, un plato o algún mecanismo que necesitamos que esté oscilando, ¿no? Un brazo mecánico que necesitemos que se esté moviendo, etc. Entonces, la transformación del aire a presión a trabajo lo realizan los actuadores. En las páginas del fabricante se dan la tarea de entrar a las páginas de Festo, de Parker, de SMC o de alguna de las chinas, pues van a poder encontrar su catálogo de actuadores y ahí van a poder ver toda la serie de variedad y de juguetes que tienen. Es un mundo, realmente es un mar de cosas. Van a notar que esas empresas son de países del primer mundo, o sea, son empresas alemanas, japonesas, americanas, porque pues en estos países siempre han buscado eliminar la mano de obra y automatizar los procesos. Por lo mismo, pues también son mecanismos muy costosos, pero definitivamente son de muy buena calidad. Bueno, el siguiente elemento son las válvulas. Las válvulas pues son los elementos que buscan permitir que haya flujo de aire o cerrar el flujo de aire o desviar el flujo de aire. Entonces, las válvulas son el equivalente a una llave de paso. Sí, en un lenguaje tradicional, en el argot, es una llave de paso. Solamente que es especial para neumática. La manera de, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una llave, pues es girándola, ¿no?
Pero en la neumática pues hay diferentes maneras de accionar una llave. Esas acciones pueden ser manuales, pueden ser mecánicas, pueden ser eléctricas, pueden ser neumáticas, en fin, hay una gran variedad que en un momento les explico. Por ejemplo, viendo esta valvulita, pues vemos que es un switch, ¿no? Nosotros lo presionamos y se va a abrir la válvula. Esto es una palanquita, nosotros la movemos a un lado y va a abrir la válvula. Esta es una válvula eléctrica, ¿no? O una electroválvula. Le pasamos corriente y va a abrir y va a cerrar la válvula, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para diseñar sistemas que permitan el accionamiento de los actuadores. Después tenemos el control. Los equipos de control. Los equipos de control pues básicamente son el cerebro de un automatismo. No necesariamente todas las instalaciones automatizadas con neumática tienen un PLC o tienen una computadora. Algunas, de hecho, algunas instalaciones automatizadas pueden funcionar sin una computadora. Sin embargo, las aplicaciones más estrictas, las aplicaciones que requieren un seguimiento del tiempo muy preciso, controlar muy bien dónde está una pieza o un producto, pues requieren el uso de sensores y de computadoras. En este caso, las computadoras utilizadas en el uso se conocen como PLCs, que son los controladores lógicos programables. Acá básicamente se le programan una serie de pasos u órdenes que son del tipo de si mi sensor detectó que ya llegó el producto, pues mando una señal a la electroválvula, después la electroválvula pues abre el flujo de aire y permite pues, se encienda un actuador, ¿no? Entre aire en un actuador y haga cierto movimiento, ¿no? Si llegó al final de su carrera, tiene otro sensor, por ejemplo, es un sensor. Tiene un sensor que le dice ya llega al final, entonces le avisa el sensor al PLC y el PLC le da la orden a otra electroválvula y le dice detente, ¿no? Cosas por el estilo. Pero le repito, no necesariamente se requiere de un PLC para automatizar un proceso. Después les vamos un videito, por ejemplo, de una envasadora que compré de China. Es una envasadora que funciona todo con electroneumática y nada más tiene dos de estas valvulitas. Tiene en total 6 actuadores, 2 grandes, 2 medianos y 2 chiquititos. Y con eso pues puedo lograr envasar producto líquido. De hecho, todo el equipo pues tiene la función nada más de envasar salsas. Para eso lo compré, para envasar salsas. Después les voy a mostrar un videito de que grabé de su funcionamiento. Lo recibí, le hice unos ajustes, lo puse a funcionar y pues bueno, el equipo funciona bien. El equipo pisas un pedal y se enciende todo, te despacha una cantidad de salsa en unas botellas y se detiene. Vuelves a pisar el pedal y te vuelve a despachar otra cantidad de salsa, etc. Bueno, al final, en otros, pues ya les incluyo lo que son los conectores, todas las variedades de conectores. No solamente hay conectores Racores, son los más utilizados en automatismos, en esta neumática, pero no son el único tipo de conectores. Y eso fue lo que pasó. Pemex pagó a los participantes para que aceptaran el producto. En términos de macroeconomía petroquímica. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a hablar ahora de los actuadores. Los actuadores, pues son los cilindros, son los que nosotros llamamos cilindros. En algunos casos le llama a la gente pistones, pero no es el nombre correcto, pistón. El pistón realmente es una parte del actuador, del cilindro. El nombre correcto es cilindro o cilindro neumático. Estos cilindros neumáticos internamente lo que tienen son estos elementos. Bueno, lo que vemos nosotros, por ejemplo, acá afuera no es más que el chasis del actuador del cilindro. Internamente, el cilindro tiene un émbolo, que es esta parte acá, o pistón, que es la parte que se mueve de derecha a izquierda conforme entra aire o sale aire del cilindro. Esto que vemos acá es el vástago, que es básicamente esto, es la parte externa del vástago, que es el elemento que sale y entra, y tiene que realizar algún trabajo.
Todos los cilindros tienen acá en el vástago una conexión roscada. Tienes una rosca acá con su tuerca, porque esta es la parte que se une a algún mecanismo, no sé, algún plato, una charola, una plaquita de aluminio, lo que sea que vaya a tener la forma o que deba tener una forma para poder empujar correctamente una pieza, sujetarla o lo que sea. Entonces siempre van a encontrar que tiene una conexión roscada con una tuerquita. Los cilindros se suelen clasificar de dos maneras generales, de simple efecto y de doble efecto. De simple efecto es solamente cuando tienen un puerto de entrada o salida. Cuando tienen dos puertos, como este tiene uno, dos puertos, se le llama cilindro de doble efecto. No significa que esta sea entrada y esta sea salida. Ambos puertos son entrada y son salida. Por ejemplo, este que tenemos acá a la derecha es un cilindro de simple efecto. Tiene un solo puerto. Entonces, cuando entra el aire por acá, empieza a llenar este espacio hasta que empuja el émbolo al final. Cuando quito el aire a presión, este cilindro tiene acá un resorte que empuja el émbolo hasta acá y se evacúa el aire. En cambio, los cilindros de doble efecto no tienen estos resortes. Tienes que meter aire por acá para empujar el émbolo para acá, o meter el aire de este lado para después retraer el émbolo. Hay dos puntos importantes a considerar en dos conceptos generales a considerar en un cilindro. El primero es la carrera. La carrera es la longitud que puede recorrer un émbolo. No, un émbolo, perdón, el vástago del cilindro. Entonces, la longitud que va a recorrer este vástago es la carrera. Por ejemplo, podemos encontrar este mismo cilindro que vemos acá, pero del doble de largo. Si tiene el doble de largo es porque el vástago en su interior tiene el doble de largo. Es decir, necesitas desplazar un producto, mover algo, lo que sea, una distancia considerable. Por el otro lado, otro parámetro de interés es el diámetro, es decir, es el ancho de este cilindro. Entonces van a poder encontrar cilindros muy, muy delgaditos o cilindros muy, muy anchos, pero muy chiquititos, o sea, muy, muy cortos. ¿De qué depende cada parámetro? Les repito, la carrera es qué tanta distancia necesito recorrer para realizar alguna tarea. En cambio, el diámetro tiene que ver con la fuerza que va a desempeñar el cilindro. Recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Si yo necesito que este cilindro haga mucha fuerza, yo tengo una cantidad de aire a presión, pero si esa presión actúa sobre una mayor área, al final voy a tener una mayor fuerza. Si necesito que el cilindro haga una fuerza muy pequeña, vamos a ver un cuadritito, un producto muy, muy ligero, pues normalmente vas a tener un cilindro de un diámetro muy chiquitito. Entonces, el diámetro del cilindro, el grosor de este cilindro está relacionado con cuánta fuerza va a ejercer el émbolo, y el largo del cilindro con cuánto necesito desplazar pues, mi objeto, ¿no? Sea cual sea. Bueno, obviamente los diagramas neumáticos, pues necesitamos representar todos los equipos que utilizamos en neumática, pues a través de elementos gráficos muy simples. La manera de representar un cilindro es con esto. De hecho, este primer simbolito que vemos acá es un cilindro de simple efecto. Como pueden ver, este cuadro externo, el grande, representa el chasis. Esto que vemos acá representa el émbolo. Y esto que vemos acá representa el vástago. Esto que está acá es la entrada, es una entrada simple. Este es uno que la diferencia entre este y este pues no es ninguna, derecho e izquierdo. Bueno, ese que vemos acá es un cilindro de simple efecto, pero dice que es de retorno por muelle. En neumática se le llama muelle cuando tienes un resorte que lo que hace es empujar un mecanismo. En este caso, por ejemplo, este pistón que teníamos acá, tiene acá un resorte que cuando ya no tiene aire a presión acá, lo empuja el émbolo y lo regresa. Entonces, los cilindros de simple efecto que tienen retorno por muelle, cuando dejan de tener aire a presión, va a regresar el vástago. Bueno, existen N símbolos para representar cilindros, cada uno para distintas características. Les voy a pasar unos documentos para que vean, son unos PDFs para que vean todas las variedades de representaciones de cilindros que existen.
Hay cilindros que, por ejemplo, tienen doble, que el vástago se mueve en ambos lados. Entonces, acá el cilindro, pues ven que sale también de este lado. Entonces, con respecto a cómo se mueva esto, es si sale para la derecha o sale para la izquierda. Si no tiene muelle, pues no se representa esta zigzag que vemos acá. Y bueno, hay una gran variedad de estos equipos. Acá nomás les puse unos ejemplos. El siguiente elemento, las válvulas. Las válvulas, como les expliqué, no es más que un elemento que permite el paso del fluido, en este caso es aire. En la residencia, por ejemplo, nosotros le llamamos a las válvulas llaves, que en el caso de procesos, los ingenieros químicos o los ingenieros de procesos las suelen representar nuevamente con este simbolito, esta especie de mariposita con esta parte acá, que es como que el accionamiento. Yo si giro una de estas llaves solamente tiene dos posiciones. Normalmente tiene dos posiciones, cerrado y abierto. Hay válvulas que pueden funcionar con parcialmente cerrada, parcialmente abierta. Entonces son válvulas que pueden regular el flujo, ¿no? Ahora, en neumática nosotros no utilizamos esta clase de simbologías. Utilizamos una simbología que me sirve para representar los estados en los que puede trabajar una válvula. Por ejemplo, si una válvula puede trabajar solamente entre cerrado o abierto, solamente puede trabajar en dos estados. Si una válvula pudiera trabajar en tres estados, no sé, cerrado, abierto o cerrado con fuga, o no sé, cualquier cosa, pues se señalan a través de una especie de cuadritos. Por ejemplo, este es un símbolo neumático que tiene, hay dos representaciones importantes. Primero, las posiciones. En este caso, cada cuadrito de estos representa una posición. Por ejemplo, acá tenemos una posición, la que tiene esta flecha, que es cuando se permite el flujo, el paso del fluido. Y tenemos esta posición, que es cuando el flujo está trancado, es decir, la conexión está, o sea, tiene las mangueras conectadas, pero ya no hay flujo. Entonces, posiciones se representan por estos cuadritos. Hay válvulas, por ejemplo, que son de 3 posiciones y lo que tienen es un cuadrito extra acá. Y el número de conexiones se le llaman vías. Hay válvulas de neumática, hay válvulas que tienen 6 vías, 5 vías. Entonces, son literalmente 5 mangueritas o 5 conexiones que van a salir de esa válvula. Esta, por ejemplo, es una válvula de 2 posiciones y 2 vías. Y así se suelen mencionar, ¿no? El primer número es el número de posiciones y el segundo el número de vías. 2 posiciones, 2 vías. Bueno, esto que tenemos acá es un diagramita ya un poco más en forma. Tenemos un suministro de aire, tenemos la posición de una válvula 2 posiciones, 2 vías, y tenemos un cilindro neumático con retorno por muelle. Y así es como se representa. En realidad este diagrama está mal hecho, después veremos por qué está mal hecho, no cumple con todos los elementos que debe tener, pero bueno, como primera representación de un diagrama neumático, pues funciona. Bien, tenemos entonces el cilindro, la válvula y la fuente de aire comprimido. Si yo presiono la válvula o la acciono, pues voy a pasar de esta posición a esta posición. Entonces, en este primer momento, ¿qué le está pasando al aire? Pues el aire está a presión hasta este punto, pero no pasa. En cambio, cuando yo acciono la válvula, sea cual sea la manera que la esté accionando, pues va a permitir el flujo de aire y realmente va a empezar a llenar el cilindro y sale el émbolo. Esta válvulita, por ejemplo, si fuera manual, si yo lo estuviera presionando, tendría más o menos esta forma, ¿no? Tendría una botonera y las salidas y entradas de acá de las mangueras. No es esta, no es particularmente esta. Por ejemplo, esta válvula solamente de este lado tiene 3 conexiones. Del otro lado debe tener, creo que 2, no sé. Correcto. Esta válvula nada más debe tener 2 conexiones. Aunque acá yo vea 1, 2, 3, 4, en realidad nada más tiene 2 conexiones, porque solamente puede trabajar con una posición a la vez. Entonces, entrada y salida. Listo. Cuando internamente se le mueve algo, pues se simboliza de esta manera. Bueno, la manera de accionar una válvula, les comento, pues hay diferentes formas.
Por ejemplo, esta es una valvulita que se acciona por un rodillo. Este rodillo, digamos, cuando una caja la choca con esta valvulita, pues se presiona y se abre, ¿no? O se cierra, dependiendo de si es una válvula normalmente cerrada, normalmente abierta, etc. Estas válvulas, de hecho, bueno, las válvulas buenas, normalmente traen, de hecho, su diagramita acá. Traen su diagramita de qué es lo que tienen internamente. Realmente tú ves un bloquecito de aluminio o de acero, pero siempre traen un código para decirte qué es lo que hace esa valvulita. Cuando yo la conecte y accione esto, va a pasar de esta posición a esta posición. Dicho esto, hay varias cosas que les tengo que mencionar. Ya hablé de las posiciones y de las vías. Ahora, la manera en que accionamos, por ejemplo, en este simbolito que tengo acá tengo esta cosita que representa cómo se acciona esta válvula. Cuando nosotros tenemos un sistema, un diagrama neumático completo, también incluimos en los diagramas cómo se acciona esa válvula. Si se va a accionar con un rodillito porque una caja o algo semiautomatizado lo va a golpear y se va a accionar, o si va a ser de forma manual, es decir, yo con mi dedito lo voy a presionar, o si va a ser con electricidad, es decir, es una electroválvula y pues con un botoncito, pero con electricidad a distancia la voy a accionar, etcétera. Entonces pueden encontrar varios elementos. Esta es una válvula que les dibujé que no tiene ningún accionamiento, nada más es representativa, no es funcional, nunca va a funcionar. Para que funcione tiene que tener un accionamiento. Por ejemplo, este dibujito de accionamiento representa este mismo, es un botoncito. Si yo lo presiono, la válvula se acciona. Ahora, de este otro lado tengo este otro accionamiento. Esto es un muelle, es decir, es un resorte. ¿Qué es lo que significa esto? Mientras yo mantengo presionado con mi dedo la válvula, entra en esta posición. Cuando yo suelto la válvula, el muelle va a empujar internamente la valvulita y la va a regresar a esta posición. Es decir, es el tipo de válvula que conocemos como push button. ¿Correcto? Entonces, yo presiono, mientras yo mantenga presionado, se activa este lado. Yo suelto y el resortito empuja internamente la válvula y regresa a su posición original. Pudiéramos tener una válvula que tiene dos accionamientos por cada lado, es decir, para accionar un lado, yo de forma manual presiono la válvula. Y para poder regresarla, pues tengo que accionar la misma válvula, pero en reversa. Aunque se simboliza de este lado con un botoncito, en realidad no es que tenga un botón de cada lado. En realidad es este mismo botón que voy a jalar. ¿Correcto? Pues la mecánica es la misma, es mover simplemente un switch de un lado o del otro. En este caso, por ejemplo, acá tenemos de este lado este símbolo de un accionamiento eléctrico, es decir, una electroválvula. Yo le meto una señal eléctrica y ¡pum! Se acciona. Por el otro lado, para que regrese, tengo que accionar un rodillo. Entonces acá tiene un accionamiento por rodillo. Presiona un objeto o algo acá y ¡pum! Regresa, etc. Y podemos encontrar N tipos de accionamientos. Bien. Entonces, acá ya tenemos un diagramito un poco más completo, un poco más, todavía no tiene todos los elementos que debería tener, pero un poco más completo. Y podemos observar, en este caso, por ejemplo, que tenemos es una válvula, tenemos un sistema con un cilindro neumático de simple efecto, pero con muelle, con un retorno por muelle. Tenemos acá una válvula de 2 posiciones y 3 vías. Tenemos una conexión, 2 conexiones, 3 conexiones. Acá, aunque yo no vea que esté conectado a algo, no veo un cable, realmente es una salida de aire. Correcto, es una salida de aire. Acá, ¿qué es lo que pasa? Yo acciono esta válvula por un botoncito y regresa la válvulita por un muelle, es decir, por un resortito. Bueno, si yo tratara de hacer una representación un poco más gráfica de esto, se vería así. Tenemos el aire a presión, que en la primera posición choca, es decir, no tiene ningún tránsito. Tenemos acá el cilindro neumático. El cilindro neumático, como pueden observar, tiene aire, pero no es aire a presión. Acá representamos con azul fuerte aire a presión y el aire atmosférico con azul, que es el color celeste. Bueno, entonces
como no tiene aire a presión este sistema y tiene una vía directa pues a la atmósfera, el cilindro o el resortito o el muelle empuja el cilindro y lo mantiene de este lado, del lado izquierdo. Y esa es su vía de salida de aire. En el momento que yo presiono esta válvula, pasa esto. Se comprime el muelle, accioné y entra esta posición. Entonces, yo realmente no se mueve. Ustedes en una válvula no van a ver que se mueva nada, porque internamente es donde cambia esto. Pasa de acá a acá, pasa de acá a acá, pasa de acá a acá. Entonces, este cuadrito se desplaza y la comunicación cambia. Ahora el aire a presión ya tiene comunicación y al tener comunicación llena este cilindro. Para que se pueda llenar, pues este aire tiene que salir en algún lado, ¿no? Entonces, aún los cilindros simples tienen un escape acá de aire. Por eso se simbolizó acá así. Entonces escape el aire. Y en el momento que yo suelto, va a regresar a este estado. Entonces, para que regrese, el aire tiene que evacuarse. Y la manera de evacuarse es en esta posición. Entonces, esta válvula, ¿cómo la podemos clasificar? Es una válvula de 2 posiciones y 3 vías. Bueno, entonces, tipos de válvulas que podemos encontrar, 1.000.000. Acá es una válvula simple, es la válvula más simple, normalmente cerrada, normalmente está abierta, 2 posiciones, 2 vías. Ahora, acá por ejemplo tenemos otra diferente, ¿no? Es siempre 2-2, pero normalmente siempre está abierta y solamente cuando la acciono se va a cerrar. Este es al revés, normalmente está cerrada y solamente cuando la acciono se va a abrir. Y bueno, hay un montón de válvulas, pudiendo encontrar hasta de 3 posiciones. Una posición en medio, una lateral y otra lateral. Me parece que hay válvulas hasta de 4 posiciones, que son muy raras. De hecho, las válvulas tradicionales que podemos encontrar son de 3 posiciones y de 2 posiciones las muy simples. Bueno, regresando a esta imagen, creo que podemos ahora sí darnos cuenta de muchas más cosas. Por ejemplo, les decía que todos los lugares donde vean la manguera, pues lleva aire a presión. Acá, por ejemplo, podemos ver claramente un cilindro neumático que tiene su entrada y su salida. Es un cilindro de doble efecto. Acá, por ejemplo, igual tenemos un cilindro neumático con una forma distinta. Acá otro cilindro neumático. Acá otro si no identificamos si es un cilindro, pues sabemos que de plano es cuando menos un actuador, ¿no? Sea lo que sea que haga, es un actuador, ¿no? Va a convertir el aire a presión en trabajo. Y lo mismo, actuador, 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 actuador. Y esta imagen precisamente la hizo Festo para que te dieras cuenta que en sus automatismos el aire a presión está en todos lados. Bien, ahora les voy a mostrar un software que vamos a estar manejando para simular los automatismos, para simular algún sistema neumático. Festo les había comentado que tiene todo un departamento de didáctico, donde prácticamente te provee de todos los materiales que manufactura normalmente para la industria, pero más pequeñitos, más simples de armar, precisamente para que aprendan en la escuela cómo se conectan, cómo se programan, cómo se interactúa con ellos, cómo se calculan, etc. El problema es que, por muy didáctico que sea, son extremadamente caros los kits de Festo didácticos. Bueno, nosotros vamos a utilizar un software que tiene Festo, que aunque se utiliza en las escuelas, realmente es un software de simulación industrial, es decir, se utiliza para ya planear una instalación neumática. Este software lo usé yo por primera vez en la prepa, cuando tomé un cursito de neumática. Y ahí fue donde aprendí todo lo que hoy sé de neumática. En la prepa estaba yo en tercero de prepa y pues me metí un cursito de ocioso de mecatrónica porque quería estudiar mecatrónica y cambié de opinión. Entonces ahí aprendí esto de neumática. En ese software vamos a
aprender a simular las conexiones, es decir, a seleccionar mi válvula, a seleccionar mi cilindro, a seleccionar mi fuente de aire y ver cómo se supone que si presionamos un botón se deben de mover los cilindros neumáticos. Por ejemplo, ahorita les voy a hacer una pequeña demostración rápidamente, pero realmente les voy a grabar un video diferente para mostrarles cómo usar ese software. Vamos a bajar, de hecho, a descargar la versión demo. Tiene una versión como que demo de prueba de 30 días, que es suficiente para que en una semana hagamos nuestras tareas y cuando menos conozcan que existe el software. Bien, vamos al video entonces. Bueno, les voy a mostrar este software. De hecho, este es el software, se llama Festo Fluid Sim. Se puede craquear, pero bueno, no necesitamos craquearlo, nada más necesitamos conocer la herramienta, cómo se utiliza y por qué es importante simular en neumática. Finalmente es algo que vamos a simular, en cómo se mueven los cilindros, si van a salir al tiempo que deben de salir, si van a soportar cierta fuerza, etcétera, ¿no? Entonces siempre es necesario saber qué es lo que van a hacer cuando lo instalemos. Podemos planearlo, creer que lo hacemos bien, pero a la hora que lo construyes falla, ¿no? Entonces, gracias a esta herramienta podemos simular antes de armar un show, un circo de automatización neumática, pues poder ver cómo funciona. Entonces, este es el entorno del Fluid Sim. Acá tiene un montón de herramientas, en este caso vamos a utilizar las de neumática. Acá, por ejemplo, nada más vamos a seleccionar un elemento y lo soltamos. Entonces, esto representa un cilindro. Por otro lado, este simbolito representa la fuente de aire. Para poder accionar algo, pues necesitamos una válvula. Entonces, por ejemplo, vamos a armar este pequeño diagrama. No les voy a explicar gran cosa, no les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy configurando, nada más quiero que vean que en general voy configurando todo como yo quiero. Tengo mi válvula. A mi válvula, por ejemplo, le puedo decir que bueno, el accionamiento sea por un botón del lado izquierdo, que regrese con un retorno por muelle. Le doy a aceptar y listo. Ya tengo un pequeño sistema, ¿no? Esto que veo acá es para poder simular todo este control, ¿no? Está pausado y acá le doy play, ¿no? Cuando le doy play es que ya entró en modo de simulación. Como pueden observar, acá me está poniendo en azul fuerte cuando tengo una línea que tiene aire a presión y en azul bajo cuando no hay aire a presión. Entonces, fíjense, cuando yo me posiciono sobre este accionamiento, se pone un dedito, ¿no? Que significa como que pulsar, ¿no? Entonces, si yo pulso, se cambia de posición la válvula y se llena el cilindro arriba y regresa. Vuelvo a pulsar, regreso. Correcto. Hay muchas consideraciones que yo le puedo hacer, por ejemplo, pauso acá la publicación y yo puedo modificar todo, o sea, por ejemplo, en el caso de mi cilindro, le doy doble clic y me aparece un montón de configuraciones. Por ejemplo, el diámetro del émbolo, que es el que les decía que me va a generar la fuerza, ¿no? No, pues quiero que sea de 10 centímetros. La carrera, pues quiero que sea de, por ejemplo, 1 metro. Entonces le doy simular y como es un cilindro mucho más largo, pues vean el tiempo que le va a tomar en alcanzar pues abrirse por completo el émbolo. El simbolito es el mismo.